Ok, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura y el Capítulo de Ingenieros de Petróleo les da la más cordial bienvenida a la conferencia a realizarse el día de hoy, denominada Procesos de Limpieza de Ductos, que estará a cargo del ingeniero Juan Carlos Rodríguez. A continuación, le daré pase al presidente del capítulo de Ingenieros de Petróleo, el ingeniero Jimmy Cerro Sánchez, para que nos dé algunas palabras de bienvenida. También se encuentra con nosotros el ingeniero Guillermo Morales, vicepresidente del capítulo de Ingenieros de Petróleo, que nos estará acompañando el día de hoy. Les recordamos que durante el desarrollo de esta conferencia las cámaras y micrófonos deberán mantenerse apagadas para el mejor desarrollo del mismo. Las consultas que tengan las podrán dejar por medio del chat de Zoom o por a quienes están viendo a través de Facebook, también a través de sus comentarios y podemos atender al final de esta conferencia. Bueno, ingeniero Jimmy, le doy pase para que pueda iniciar el día de hoy. Mucha suerte. Muchas gracias, Karen. Buenas noches, estimados colegas que nos siguen en este momento. Buenas noches, ingeniero Juan Carlos Rodríguez, ingeniero Guillermo Morales. Buenas noches en nombre del Consejo Departamental de Piura, del decano Manuel Asmat Córdoba y de todos los miembros del Consejo Departamental, así como los miembros de la directiva del capítulo de petróleo. El día de hoy, como ustedes podrán tener conocimiento, a pesar de las circunstancias, nos encontramos impartiendo este tipo de capacitaciones que nos permitan desarrollar las capacidades de los profesionales, miembros de la orden, así como también los profesionales del capítulo de Ingeniería de Petróleo. Con este tema tan importante que ha tenido bien contribuir a ese objetivo que nosotros tenemos como capítulo de Ingeniería de Petróleo, el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, quien el día de hoy con su vasta experiencia, estoy seguro, podrá transmitir esos conocimientos adquiridos durante su experiencia laboral en este tema muy importante como es el tema de procesos de limpieza de ductos. Con todo lo que nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado, que asumimos el reto de la gestión 2019-2021, y así como en nuestro capítulo, yo creo que a nivel general venimos trabajando en desarrollar las capacidades de los colegas. Sin más preámbulos, quisiera dejarles en el uso de la palabra a nuestro colega Guillermo Morales, quien es el vicepresidente del capítulo, para que pueda dar lectura de lo que es la hoja de vida de nuestro expositor Juan Carlos Rodríguez. Muchísimas gracias y le doy a usted la más cordial bienvenida. Buenas noches, Jimmy Cerro, presidente del capítulo de Ingeniería y Petróleo. Juan Carlos Rodríguez Bolívar, ingeniero mecánico, con 28 años de experiencia en instalaciones de petróleo y gas onshore y offshore, en proyectos de Perú, Venezuela, Panamá, ¿no?, que implica la construcción, diseño, inspección, seguridad y procesos y gestión de riesgos en la industria, ¿no?, con una amplia experiencia, iniciando sus prácticas profesionales en Corpeven, luego en el 98 como ingeniero mecánico en la misma empresa Corpeven Brand de PDVSA, como ingeniero de proyectos líder en el 2003 de PDVSA, ¿no? También estuvo en el 2004 como en el consorcio Foster Wessler, ¿no? En el 2005 estuvo como ingeniero consultor de Tecnocónsul Venezuela. En 2008 continuó en los procesos energéticos de las Américas en Panamá. Ingeniero mecánico líder en construcción urbana también en Panamá. En el año 2012 estuvo en la parte de ingeniería y facilidades de proyectos en la empresa Petrobras Energy Perú, ¿no? Luego como supervisor piping en la corporación china Wangyu,
en Venezuela. En el 2017, como ingeniero mecánico senior en la empresa Graña y Montero Petrolera, y actualmente se encuentra como supervisor mecánico en el consorcio Tecnomidata SJPIC, en el proyecto de la ejecución de facilidades mecánicas y líneas de proceso de tanques para integración para el proyecto de modernización de la refinería Talara. Es un gusto presentar para esta charla al ingeniero Juan Carlos Rodríguez Bolívar en la capacitación Procesos de Limpieza de Ductos. Juan Carlos, adelante. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Jimmy. Mucho gusto por esta invitación y gracias al Colegio de Ingenieros de Piura por esta gran oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia de muchos años tanto en Venezuela, Perú como en Panamá. Comenzamos entonces. Podemos comenzar con una breve reseña histórica de lo que es transporte de ductos, la parte de aspectos técnicos de limpieza y después la parte de preguntas y respuestas. Desde los inicios de la exploración petrolera en 1859, todo el transporte de crudo se vino realizando con barriles de madera en galones, transportados por trenes y por tracción animal por carretas. Todo este proceso inicial de transporte estuvo influenciado por las tarifas y fletes que manejaban las industrias ferroviarias y las condiciones que les ponían las industrias petroleras de la época. Todos estos conflictos vinieron a bien el desarrollo del Standard Oil en 1879, construyó el primer oleoducto de 6 pulgadas para luchar contra las industrias de trenes que tenían altos fletes en esa época. Con esta nueva infraestructura, la industria petrolera logró una baja del 60% de los costos de transporte de crudos. Es importante resaltar que todas las industrias en la época usaban tuberías roscadas, y no es hasta el año 1920 que se incorporó la tecnología de las tuberías soldadas. Tenemos 100 años de tuberías soldadas en toda la industria de oil y gas. Inicialmente los primeros ductos fueron de 8 pulgadas. Después de la crisis del 1929, se planificó ductos más grandes hasta 12 pulgadas. Después de la paz de la Segunda Guerra Mundial de 1945, fue que se incrementó exponencialmente los ductos y la construcción a gran escala de ductos de gas y petróleo a nivel mundial, siendo Estados Unidos y Canadá los principales constructores de ductos a nivel mundial. Si nos llevamos a la parte de los procesos de limpieza, los primeros ductos se limpiaban con unas bolas de cuero que se le agregaba alambres y otro tipo de implementos para tratar de arrastrar lo que es los sucios que tenían las tuberías pequeñas de ductos. No es hasta los años 50 que como empresa como la T de Williamson que comienza a hacer PIC de grandes tamaños con tecnología como podemos ver a la izquierda. En el año 1962, la misma T de Williamson patenta el primer caliper, que vemos en el centro. Y en los años 69, empresas como la Girard patentan los primeros PIC de discos que tienen un aspecto rudimentario de la época que son muy parecidos a la tecnología que usamos actualmente, la limpieza de ductos. ¿Por qué es importante la limpieza de ductos? Porque eso hace eficiente todo el proceso de transporte. Y en la medida que tomemos la seriedad desde las primeras etapas del diseño, esto va a ser más eficiente y con menores costos. Son 4 etapas que podemos calificar la limpieza de ducto. La limpieza de ducto en la fase de construcción, la limpieza de ducto durante la operación normal,
la limpieza de ducto para la parte de la inspección previo a la inspección instrumentada y la limpieza de ducto después de hacer un mantenimiento o reparación. Si hacemos una breve cronología de los hechos más importantes, podemos ver que en 1879 se construye el primer ducto de transporte de petróleo por la Standard Oil en Estados Unidos. En 1920, hace 100 años, se construye el primer tubería soldada de transporte de petróleo. En 1955 sale la primera edición de la ASME B318 para la transmisión de gas. En 1959 sale la primera edición de la B314 para el transporte de petróleo. El primer PIC instrumentado de la empresa Tuboscope sale en 1965. En 1967 se crea en Estados Unidos la primera agencia de seguridad de transporte de tubería. En el 68 se patentan primeros modelos de PIC granulados con discos, como la empresa Girard. En el año 96 se crean regulaciones de seguridad, dada la cantidad de accidentes que se crean en Estados Unidos por la parte de falta de integridad. En el año 2001 sale la primera edición de la API 1160 y la ASME B318S. Y en el año 2000, hablando a nivel de Perú, en el año 2007 se aprueba el Decreto Supremo 081, que a nivel de Perú, ¿qué se entiende por PIC? De acuerdo al Decreto Supremo 081, es un dispositivo o herramienta que se mueve a través del interior del ducto con el propósito de realizar limpieza interna, la tubería, los raspatúos, los PIC de limpieza, inspección de grado de corrosión, defectos, deformaciones, que serían los PIC inteligentes, separar productos, que son los PIC de separación de productos en la tubería, y los PIC inerciales que te pueden determinar la ubicación espacial del ducto. ¿Qué es lo importante que tener en cuenta desde el diseño? Desde el diseño se debe tener un sistema de gestión de integridad de ducto ya determinado de lo que va a ser la vida de la tubería. Es importante tener en cuenta desde el diseño la selección de ruta. Es algo muy importante, no solamente en la parte constructiva, sino en la parte de operación. Recordemos que los ductos en toda su época de operación va a estar influenciado por la parte ambiental de ríos y toda la parte sísmica, y todo eso se debe tener en cuenta del diseño. Las 4 fases importantes de la selección de ruta están las comunidades, ambientes, tecnología, el diseño verde, que está muy de moda en estas épocas, y la parte del taller de riesgos, tanto ambientales como operacionales. La parte de características de fluido, debemos tener en cuenta qué tipo de fluido manejamos, multifásico, monofásico, y las condiciones de velocidad de corrosión, y la parte de qué características corrosivas tiene el fluido. En la parte de costos es importante tener en cuenta si va a ser un crecimiento por fases del proyecto, qué tipo de instalaciones tenemos provisionales y qué van a quedar operativas definitivamente para sacar un ciclo de vida eficiente del ducto. El sistema de gestión integrada debe estar manejar los riesgos, el plan de riesgos y el plan de inspección, que incluye la parte de pigging y la línea base de toda la parte de comunicaciones y la parte de integridad de ducto. Todo este proceso desde el diseño debe estar muy de la mano de la parte de seguridad, lo que sería el PSM del proyecto. El PCM debe estar desde la primera fase del proyecto, y en la parte de limpieza de ducto, ¿qué es lo que más influye? La cultura de la seguridad de la empresa, dado que la empresa, en cuanto sea la seriedad que se le toma a todo el proceso constructivo, será la importancia de disminuir los riesgos y los peligros en la parte de precomisionamiento. Los procedimientos de tener
procedimientos seguros de precomisionamiento y que sean avalados por todos los departamentos de seguridad, operaciones, ingeniería y mantenimiento. Y de la mano de la integridad de los activos, que está el del deductor. Una de las herramientas importantes a tener en cuenta si queremos evaluar todos los aspectos previos a la operación, hay herramientas como el BOTAI, que te permiten visualizar las barreras de control que tiene el ducto para evitar una consecuencia mayor. Son herramientas muy eficientes porque te dan de cada nodo ver y controlar cada barrera y los puntos de control previos a un accidente mayor. En el congreso que se hizo en Lima en el 2017, se vieron las matrices de riesgo de la integridad de ducto, siendo la parte de corrosión interna la parte de 8% del total de fallas que se tenían registradas hasta el año 2017. Desde la parte de diseño, tenemos que tener claro cómo queremos poner el ducto en la parte de limpieza de ducto. El ducto puede tener dos tipos de trampas. Trampas definitivas, las tradicionales, y trampas tipo pit valve, que aunque son definitivas, van a tener una etapa previa de vida, dado que va a poder correr herramientas instrumentadas, necesitamos ser reemplazadas por una tradicional. ¿Qué beneficios tiene eso? Que la empresa puede en esos 5 años tener flujo de caja para tener el dinero de construir todas las facilidades requeridas. Pero es importante que tienen que tener todo el área disponible. O sea, a pesar de que no se haga el gasto de la instalación de la trampa tradicional, sí debe tener todas las facilidades a nivel de diseño como área futuro. Un aspecto más importante que se tiene que tener en cuenta desde el diseño es qué tipo de herramientas vamos a colocar en la instrumentación, porque eso influirá el nivel de curvatura que va a tener la tubería. Por lo menos aquí esta es una herramienta MFL, entonces todo el diseño de la trampa está en función del largo, diámetro, el largo, el diámetro de la trampa, del tipo de herramienta. Y el nivel de curvatura también estará influenciada por el tipo de herramienta y por la norma AMB 314 y 318. Desde el diseño se debe plantear en la parte de lo que es instalaciones provisionales, de considerar trampas para el picking de precomisionamiento. Aquí les muestro unas trampas provisionales en el gasoducto Rusia-Alemania, que son trampas que se instalaron solamente para los pickings de limpieza y secado de la tubería. Posteriormente se instalaron las definitivas. Pero esto nos da una visión de todo lo que tenemos que tener en cuenta para un diseño seguro. Tener instalaciones provisionales que vienen de la mano de lo que hablamos del PCM. Si a nivel de gerencial se tiene un alto nivel de cultura de la seguridad, todos estos costos involucrados de estas instalaciones provisionales son metidas dentro del CAPEX del proyecto. Un aspecto importante en la limpieza de ductos es tener facilidades de software de simulación trasciente, como el Olga, que permite estimar una cantidad de variables durante el picking. Te permite simular la cantidad de líquido que se acumula en el tubo, la velocidad de la herramienta y qué cantidad de líquido está adelante del pic. Eso te permite tener un procedimiento seguro de control de válvulas en la llegada, aparte de tener la frecuencia que necesitas pasar el pic. Esto es la parte más que todo operacional. ¿Cómo nos afecta esto en la parte de limpieza? Porque nos afecta en la parte de
tener que, de acuerdo a la topografía, tener cómo va a ser la velocidad constante del pic para tener una limpieza segura y que no tenga riesgo en la llegada de la resección del pic. Aspectos que son importantes después de la simulación. Optimizar el diámetro del ducto, garantizar un transporte económico del ducto y tener en función a la cantidad de líquidos que vamos a, en la parte operativa, vamos a reseccionar en la trampa, podemos evaluar, colocar el look etcher ya sea tipo de recipiente o tipo tubular. Y la parte de un buen diseño es disminuir el efecto de la topografía en la ruta de los ductos. Con simulación, como les dije anteriormente, se pueden estimar la cantidad de líquidos que se quedan entrampados en los puntos bajos de la tubería. Esto permite tener una optimización de la frecuencia de pasado del pic y controlar la velocidad del pic en función de la topografía y la velocidad que recomiendan los fabricantes de los pic. Como les mencioné anteriormente, si queremos tener un proceso más eficiente y menos contaminante, una de las recomendaciones que a nivel de diseño se pueden hacer es tener al final del ducto receptores de líquidos. En función de la cantidad de que se tenga, puede ser tipo recipiente o tubular, o la mezcla de los dos. Aquí vemos unos recipientes. Estos son diseños que están basados por experiencias de la Shell, que es la empresa que ha hecho más desarrollo en esa parte del año 98. Tienen unas guías de diseño para el diseño de sistemas de recipientes tubulares para resección de líquidos. Una variable muy importante en la parte de limpieza de ductos es garantizar que no se tenga ningún tipo de restricciones para el paso de los PIC. ¿Y cómo se cumple esto? Primero, teniendo un diámetro constante, no variar los espesores de tubería de forma muy brusca, porque a pesar de que se pueda biselar para evitarlo el high-low en la soldadura, el paso de herramientas instrumentadas sí va a tener problemas porque ellos tienen las herramientas tienen unas tolerancias muy pequeñas y espesores muy altos y bajos, o sea, que tengan diferencias muy altas, va a ser complicado pasar herramientas instrumentadas. Los codos y las curvaturas que se tienen que tener, todos deben cumplir con la AFB 314 y 318, depende del tipo de fluido que se maneje. Generalmente en los ductos de larga trayecto se usan máquinas dobladoras en campo o en taller que hacen el trabajo de curvatura. Una parte importantísima es garantizar de que no se pierda la sección circular, porque ya el que una tubería se quede ovalada ya imposibilita cualquier tipo de pase de herramienta. O sea, puede pasar un pic de limpieza, pero ya el pic de instrumentado no puede pasar. Entonces, eso va a ser después un cuello de botella. Una parte importante y una recomendación personal es que el proceso de limpieza comienza desde etapas de procura. Toda tubería que uno se compre tiene que venir desde fábrica con tapones de plástico y garantizar en todo momento de que tenga las protecciones, no solamente por el bisel, sino evitar que se metan animales y impurezas dentro de la tubería, y más en la parte de construcción. Al final de cada jornada se debería garantizar el hecho de que tenga los tapones de plástico, o en su caso, en caso que no se pueda, soldar pequeñas láminas de acero, así como se muestra en la gráfica, para evitar que se metan animales, residuos y posible hasta saboteo en obras. En proyectos
donde yo he participado, y sí he visto a veces que por no llevar un seguimiento tan estricto, a veces se meten animales, perros, gatos, y después es un problema para el proceso de limpieza. Supe una vez en un proyecto allá en Venezuela de que por saboteo metieron botas y casco, y realmente es un dolor de cabeza saber dónde está eso, una tubería pequeña, sobre todo. ¿Qué pasa si no cumplimos con las recomendaciones que les acabo de mencionar? Es muy fácil el obviar ese tipo de gastos, que como muchas gerencias dicen, que son gastos innecesarios, pero en la vida y la seguridad del proceso ameritan a veces costos que son pequeños comparados con lo que puede pasar en caso de una muerte o en caso de un accidente. Aquí podemos ver una operación de pigging mal realizada. Aquí podemos, en la cual no se tiene ningún tipo de previsión y no se controla velocidades. En este otro caso tenemos problemas de que el no garantizar de que no se ingrese residuos y otro tipo de contaminantes, entonces tenemos que la tubería se llenó de residuos y vean lo que pasa por no controlar ese tipo de cosas. Aparte de que no se tiene ningún tipo de instalación de recepción de los kits de limpieza. Bueno, vimos algunos casos de sistemas de limpieza que no tienen ningún tipo de procedimiento ni ningún tipo de control en todas las variables desde diseño, procura y construcción. Ajá, ahora viendo la parte del proceso de limpieza de ducto de una tubería nueva. La podemos dividir en 5 etapas, comenzando con la etapa de limpieza como tal. Realmente esa se hace con PIC de foam o uretano. Primero empezamos con el suave, se recomienda con el suave para ver cómo se despega el sucio residuo que se tiene adentro y se va a ir con más PIC de mayor densidad a medida que se va avanzando el proceso de limpieza. Se recomienda usar agua como elemento de aflojar algunos residuos pegados. Una recomendación personal es que toda agua que metan dentro de la tubería debe estar mezclada con su inhibidor de corrosión y su bioxida. Toda agua que se ingrese es un factor de corrosión que de repente no se ve en los primeros días, en los primeros años, pero algo que si no tiene el control de adecuado es un factor de corrosión a lo largo de su vida útil. La parte de medición, una vez limpiado la tubería, son las placas calibradoras, como le muestro aquí en un modelo, y van en unos
PIC que tienen una configuración en donde está el disco de aluminio. ¿Cuál es la función de esta placa calibradora? Realmente es detectar posibles abolladuras, golpes, curvaturas inadecuadas en la tubería y el exceso de penetración de soldadura, que también es otro factor a tomar en cuenta. Se recomienda que esta placa sea de aluminio de un espesor de 1/4 y el diámetro de 93 al 95% del diámetro interno de la tubería, en función al diseño del tubo. Las otras fases del precomisionamiento están en la parte de llenado de la tubería, que también usamos PIC para empujar la tubería, el aire y llenarla de agua. La prueba estática como tal, la parte de deshidratación, que sería la parte de secado, que también es otra parte importante que usamos PIC para darle el grado de secado de la tubería. Vamos a hablar de los PIC como tal. El PIC es una herramienta que viaja a lo largo de la tubería y su función es muy variada. Pueden ser de limpieza, de sectorizar productos y puede ser de múltiples tipos de materiales. Realmente los PIC, independientemente del estilo, tienen un tamaño de sobremedida. Son más grandes, tienen un porcentaje más grande que el diámetro interno para que queden presionados y puedan barrer mejor dentro de la tubería los residuos. Porque son elementos que, a pesar de que tengan una configuración de distintos modelos, no son 100% eficientes en el barrido. Realmente te dicen que los fabricantes que un diseño debe estar entre 2 y 15% de la desviación o sea, el porcentaje que queda dentro de la tubería de residuos cada vez que uno pasa un PIC. Por eso que se pasa mucho PIC para garantizar el que se llegue al 100%. Uno de los materiales más usados para los PIC son los de uretane, que son de plástico, en una sola pieza, vienen de varios modelos, varias configuraciones, y son muy utilizados, dado que originalmente se usaban de metal, pero poco a poco el plástico ha estado sustituyendo a los metálicos que venían antes con partes de goma, de caucho, ahora son más todo de plástico, de uretano. Otra de los PIC muy usados en las esferas. Son las más económicas y muy usados en la parte de cuando hay sistemas de PIC que son automatizados. En esos casos usan esferas. Depende de la configuración. Pueden ser inflables de goma maciza o de espuma. Otro de los PIC muy usados son los de foam. Son versátiles porque son de distintas densidades que van desde 1 libra hasta 10 libras. El de la izquierda es de menos densidad y tienen varias configuraciones. Todos tienen una función específica en función a su densidad y dureza del producto. Los PIC tipo foam se clasifican en varios modelos. Los de limpieza, que tienen en su exterior capa de poliuretano, una capa, y tienen celdas, y algunos tienen hasta plaquitas para la limpieza del ducto. Los de limpieza vienen desde mediana densidad y alta densidad. Depende del modelo, tienen una función regular de su uso. Esos costos, todos están influenciados en esos costos. Depende de los usos que necesitemos, de mayor limpieza, menos limpieza, o algunos se pueden reutilizar en función de qué tan
dañado salga después de la tubería. Los de alta densidad son también muy utilizados, son más costosos, pero es en función al grado de limpieza que queremos en la tubería interna. Los de sellado son generalmente los que se usan para separar productos distintos. A veces un ducto, he visto en proyectos que he trabajado que tienen varios clientes. Entonces, cada cliente tiene una gravedad de petróleo distinto. Entonces, esto lo usan para separar gravedades de productos de distintos clientes. Ponen unas barreras de varios picos y en el medio ponen otro producto inerte y entonces van empujando los productos de cada cliente en función a la demanda del ducto. Y los desecados realmente son de espuma sin ninguna protección de foam. Vienen en modelos de bajo densidad. Realmente vienen baja densidad porque son los que hacen que llegue el ducto a su grado a quitarle la humedad del ducto después de la pedostática. Aquí les muestro una tabla en función de los pics de foam, cuál es su característica de uso. Ahí es para arena, los que son buenos, los que son malos, para polvos, para agua, en función a cuál sea su uso, es lo que se recomienda, el fabricante recomienda los tipos de modelos, los de esfera, los pics con cepillo, con raspadores, los polipic normales y los de esponja. Todo el sistema de limpieza tiene un secreto muy importante, la velocidad. No se recomienda tener alta velocidad en un proceso de limpieza ni de inspección, porque los resultados no son los más idóneos. Se recomienda que en la fase de construcción no pasemos de entre 5 y 8 kilómetros por hora. Y eso entonces, está influenciado a lo que hablé anteriormente de la simulación. Si ya tenemos una simulación en el diseño de cuánto tiempo se va a tardar el proceso de limpieza, eso se debe plasmar en el procedimiento de construcción. Si un ducto de X kilómetros no cumple, o sea, llega en tiempo muy, muy pequeño, entonces no estamos cumpliendo con la velocidad. Y eso influye en que el pic pasa y no hace su efecto de recoger hasta el 80, el 75% de las impurezas que están en el ducto. Y lo que hace es romperse por la fricción. Entonces, estamos gastando dinero en PIC y no estamos limpiando el ducto. En la parte operativa, se recomienda una velocidad un poquito más alta. En caso de gasoductos, se recomienda entre 8 y 20 kilómetros por hora, y en caso de oleoductos, se recomienda entre 3 y 15 kilómetros por hora. Esto también es importante, la parte de velocidad, es que hay ductos que tienen se usa a veces productos de bajar la fricción del fluido. Entonces, esto también se debe tener en cuenta en la parte, porque cuando tienen esa capa, los ductos tienen esa capa como protectora, es más rápido el pic y no limpia tan eficientemente. Bueno, este es el resumen de la presentación. Muchísimas gracias. Si hay alguna consulta. Guillermo. Juan Carlos, buenas. Bueno, tenemos ahí algunas consultas, ¿no? A la experiencia en tu trayectoria, en los proyectos que has llevado en la zona, ¿no? La consulta es,
¿Cuáles son los tipos de trampas lanzadoras y receptoras que recomiendan? Mira, todo está en función, Guillermo, del diseño o sea, porque la trampa se recomienda que esté en función de la herramienta máxima. El largo de la trampa está en función al largo de la herramienta de instrumentada. Porque tú vas a diseñar la trampa de una sola medida. O sea, ese es lo máximo que tú puedes tener en largo. Los pics son pequeñitos, Ah, correcto. pero la herramienta, por ejemplo, si mal no me acuerdo, esta tiene como 3 metros y medio. No me acuerdo exactamente el largo de esta herramienta. Entonces, esto limita, dice A, esto es la dimensión del instrumento. Correcto. También hay una consulta referente a la norma B318 sobre el mantenimiento del ducto de transporte, ¿no? Dice, la pregunta es la siguiente. ¿Qué En la dice? norma B318 encuentro sobre el mantenimiento de ductos de transporte. Si la misma norma B318 también, ¿en dónde te indica? No, eso está, sí, en la 318S habla o sea, todo el sistema de limpieza sí se habla en la norma de diseño, pero en la parte de integridad es donde se toca más esta, en la parte de 318S. También dice, también hay una Y en la API consulta, ¿no? 1160. La API 1160, ¿no? Es la norma para limpieza de ductos. También hay una consulta, dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar las limpiezas, ¿no? O se realiza cada vez que se quieran tomar datos de espesores. De espesores. Mira, la limpieza, ya va, aquí yo puse, ajá, ¿cuándo se hace la limpieza? Por ejemplo, en gasoducto, cuando tú tienes muchos líquidos condensados, eso te baja la disponibilidad del ducto, porque entonces hay sectores del diámetro eficiente del ducto que no vas a tener 100%, sino vas a tener el 80 o el 70% porque vas a tener una capa de líquido. Entonces, eso te va a caer, te va a producir caídas de presión. Entonces, la presión que vas a tener a la llegada no va a ser la misma presión de original. Entonces, eso te va a influir en la cantidad de limpiezas que tienes que tener para tener la misma presión de operación del ducto. En caso de limpieza. En caso ¿cómo dices tú? De espesores, dicen que mínimo cada 5 años. O sea, que tú puedas, porque también hay veces que hay empresas que usan, para no pasar ducto en pique inteligente, usan sistemas de medición de espesor constantemente, y eso también te da una idea de cómo se comporta la corrosión. Lo que pasa es que hay muchos ductos que son enterrados, entonces ahí tenías que tener una política ahí de cómo sería cómo tenías el muestreo de ese tipo de espesores a lo largo de 5 o 10 años. Juan Carlos, otra consulta de un colega. Antes de una corrida de un PIC, ¿qué se debe tener en cuenta antes de empezar para evitar posibles problemas operativos? Ujú. Sí, ¿sí me escuchaste? Sí, Juan sí, Carlos, sí. Ajá, dime, te escucho. antes de una corrida de un PIC, Ujú. ¿qué se debe tener en cuenta antes de empezar para evitar problemas operativos? Los PIC de operativo, o sea, los PIC se usan, como estamos hablando, en la parte de construcción, en la fase de limpieza, en la parte del secado, en la parte de medición de la parte de la geometría del ducto. De la parte operacional, sí hay varios PIC que se usan. O sea, el PIC del producto, o sea, si tú vas a tener productos de distintas características, tú
usa PIC de separación y se usan, a veces usa unos PIC ¿cómo se llama? De limpieza temporal. O sea, cuando tú vas a hacer cambios de alguna sección, tú tienes que hacer limpieza para sacar el crudo antes de cortar. Si tú vas a hacer reemplazo de secciones, yo estuve en un proyecto en Panamá donde teníamos que colocar válvulas de 40 pulgadas en el ducto y le pasamos varios ductos, varios pics de limpieza con agua y jabón previos a hacer el corte. Ok, pues tenemos otra consulta, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando un PIC se traba durante la limpieza de ductos? ¿Cuáles serían los métodos a ver cómo Mira, recuperarlos, se ¿no? recomienda últimamente con los precios que están. Antes usaban los PIC, se amarraban a cadena y se ponían obreros en el recorrido para escuchar qué pasara. Pero últimamente con los precios como han bajado, se recomienda que los PIC tengan GPS para ubicar en Sí, caso, como dices tú, en caso de que se peguen, es saber dónde es la ubicación. Antes usaban cadenas y a veces los amarraban a elementos que tuvieran sonido y cuando te escuchaba pip, 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 pasaba. Pero bueno, algo que sí usé en Panamá que nos sirvió bastante porque el proceso, generalmente los PIC, tú sabes, el elemento la banderita que te dice que pasó el ducto, pasó el PIC, es una banderita, electrónica y mecánica. Pero en Panamá tuvimos un problema de que después que lo construimos nos dimos cuenta, o sea, bueno, la gente del proceso se dio cuenta de que necesitamos detectar el PIC antes. Y con la gente de Williamson conseguimos que ya existen unos que son magnéticos. Se colocan como una banda a la tubería sin perforarla. Entonces el GPS que tiene el PIC lo activa y entonces manda la señal. Y fue maravilloso porque no tuvimos que hacer un hueco en el tubo después de probado hidrostáticamente. Y realmente se recomienda que últimamente que usen GPS. Juan Carlos, en un proceso de limpieza periódica mensual, como parte del procedimiento de las empresas, de una empresa petrolera, ¿no? En un oleoducto, ¿qué tipo de PIC recomendarías si ese proceso es mensual? Limpieza mensual. Sí, correcto. En un programa de limpieza periódica, ¿no? Que realizan mensualmente como parte del manual de diseño y operación de alguna empresa, ¿no? ¿Qué tipo de PIC recomendarías o instrumentos de chancho Yo para que recomendaría puedas de hacer la limpieza? que estarían funcionando tanto el tiempo, sino las caídas de presión, porque cuando lo usas tú, en operaciones, cuando la caída de presión es muy alta, ya sabes que en el ducto se quedó entrampado sucio, sólidos o líquidos que te producen la caída de presión, porque pierdes el diámetro de la tubería eficiente. Entonces, ahí sí necesitas, pero eso está en función de la simulación, porque de repente no es un mes, puede ser, o sea, tú lo que tienes que optimizar es cada cuánto hace el proceso y cómo lo verifica. O lo hace en campo, que es un poquito más costoso, o sea, viendo cómo se comporta la caída de presión, o lo hace una simulación. Y la simulación está determinada por la topografía. Entre más puntos bajos tenga, más cambios de nivel, más posibilidades que se quede sucio o líquido entrampado. Claro, porque hay veces que si el ducto tiene muchos desniveles, de repente, como dices tú, cada mes, pero eso lo determina eficientemente con una simulación. Correcto. Okay. También tenemos otra consulta. Ya. ¿Las trampas de lanzamiento y recepción tendrían que ser del mismo material de las tuberías o puede ser de otro material? De otro material, cónchale, no las he visto porque las trampas se catalogan en nuestra petrolera como un recipiente a presión, de acuerdo a ASME. Entonces, como se diseñan como un recipiente a
presión, realmente eso es acero carbono, y como si fuera un recipiente, un separador o un eluqueche, o sea, no se, o sea, no he visto ninguna que tenga un material que sea distinto al acero. Puede ser o distintas aleaciones que de repente tengan, pero no las he visto. Creo que más se refería si podrían adaptarse De repente las... te puedo investigar y te comparto. Oh, correcto. Creo que más se refería a esa pregunta si se podrían utilizar una trampa de HDP para este sistema, ¿no? Por economía, ¿no? Es importante que la persona que preguntó es que las trampas se catalogan como un recipiente a presión. Entonces, está el diseño de acuerdo a ASME. Correcto. Ok. Guillermo, quisiera hacer una pregunta al ingeniero Juan Carlos. Dígame, Jimmy. Sí, ya que es un tema muy interesante referente a la limpieza de ductos, yo quisiera consultarle cuáles son las medidas en este caso que se toman o que se tomarían al momento de realizar una limpieza de ductos de tal manera de prevenir impactos ambientales. Bueno, en eso es lo que te mostré, les mostraba. Mira, ¿por qué siempre me ha llamado la atención esta parte separada? En Venezuela, cuando yo comencé en el año 91, todas las limpiezas de ductos llegaban los líquidos y se quemaban a la fosa de quema. Y te estoy hablando de cientos de barriles, no, porque los ductos son grandes, de 20 pulgadas, 36 pulgadas. Y entonces a mí siempre me llamaba la atención de cómo se recuperaba eso, porque son enormes cantidades de que se quemaban, porque como no se maneja, porque llegan en un tiempo pequeño, no se puede manejar con un tanque normal. Entonces, siempre me llamó, y en mi tesis de posgrado, diseñamos como una propuesta técnica de recuperar los líquidos de un gasoducto, de un sistema de gasoducto allá en el oriente de Venezuela. Es una forma eficiente de recuperar los líquidos y no quemarlos. Aquí se usan, en Perú se usan, Malvinas tiene, en la recepción de los tubos de los lotes, el 57 y los lotes de Pluspetrol, tiene el Ukeche Tula. Hubo una pregunta también, Juan Carlos, referente al loop catcher tubular, ¿no? Ujú. Si están acondicionados en los gasoductos. Dime. La pregunta también fue, ¿a qué está condicionado el uso del loop catcher tubular en un gasoducto? Está en función de la cantidad de líquidos que puedas capturar en la limpieza. O sea, si el ducto no tiene muchos líquidos condensados, tú puedes usar un separador, tú puedes usar un recipiente vertical, horizontal, pero esos recipientes tienen un límite porque imagínate que eso es como una ola que recibe, porque ¿qué hace el pic? Empuja esa ola en un tiempo pequeño. Entonces, estos tubulares lo que hace es como un colchón de líquido que tú puedas tener tiempo de que se separa el líquido del gas. Entonces, en la parte de arriba, la parte que no se ve bien, la parte de arriba sale el gas y sigue su parte de gas, y el líquido condensado queda abajo y lo puedes recuperar. Lo estabiliza y lo puedes recuperar a través de, no sé, una batería o en función de... Pero está en función a la cantidad de líquidos que puedas tener en la tubería. Si es pequeño, tú pudieras usar un separador. Pero claro, con las previsiones de que tienes que entonces tener una velocidad de limpieza baja para que esa ola de condensado no te llene en un momento pequeño la capacidad de absorción de líquido separador. Lástima
que Sí. yo tenía un video, lo que pasa es que no, es cómo se comporta un hello catcher tubular. De repente en un momento se los muestro o se los paso a ustedes para que los comparta con los colegas. Correcto. Ahí hubo en la parte de la pasada del caliper, ¿no? Donde se detecta abolladuras, ovalidades, ¿no? La herramienta que se utiliza es de aluminio del 93 al 95%, ¿no? No depende ya has tenido Sí, sí, sí. experiencia, ya has Eso es tenido lo que experiencia realmente se en grandes recomienda. diámetros, en diámetros de 24, de 36, al pasar esa herramienta. ¿Alguna vez has tenido experiencia? ¿O disminuye el porcentaje de diámetro interno ahí en ese tipo de caliper? No, no, igual, Es igual. del Porque, ¿qué mismo modo, pasa, Guillermo? Que esto es un requisito. Este disco te lo piden las empresas que las empresas que suministran las herramientas inteligentes, te piden este testigo. Porque si ellos ven que no se golpea, ellos le garantizan de que su herramienta no va a pegar de nada. Porque, ¿qué pasa? Que si tú contratas a una persona, a una empresa, T.D. Wilson, y se daña el, el pick inteligente, la empresa tiene que pagarlo y son bien caros. Entonces, estos sensores van bien pegados a la tubería. Entonces, ¿qué hace el caliper? Esa placa es la más sencilla. Existen unos calipers que son más instrumentados, que son así como que tienen otros instrumentos, tienen otros que hace como T.D. Wilson, tiene uno bien instrumentado, pero son más costosos. Eso sería ya más sofisticado. Entre la experiencia, Pero eso es previo a pasar la herramienta. correcto. En tu experiencia, ¿qué tipo de parámetros con tu califer instrumentado has podido sacar de información del ducto? No te escuché En tu experiencia de campo, bien en tus los proyectos, parámetros. ¿no? Sí, Ajá. ¿qué parámetros has verificado con tu califer instrumentado? ¿Hasta qué cantidad de parámetros has podido sacar? Tanto espesores, No, deformación. yo he visto procedimientos de empresas que lo llevan al 97%, pues ya 97 es mucho, pues, porque cualquier cosita ya dice que hay golpe. Pero en PDVSA, este rango que yo te pongo son las mejores prácticas que usamos en PDVSA, que nos recomendaba del 93 al 95. Sí he visto procedimientos de algunas empresas que dicen 97, pero ya 97 es mucho. Ya sabes, porque 97 es casi que hasta una soldadura mal hecha te lo va a pasar como que hay algo ahí. O sea, Y, valores que te pongo es lo que se usaba en PDVSA y lo he visto en otras industrias que también están en este rango. Sí he visto procedimientos más específicos que llegan hasta el 97%, pero entre más cercano al 100, ¿y, qué, cualquier cosa que esté dentro del tubo lo va a golpear. ¿Y cuáles son tus parámetros de medición que has tenido en tu experiencia lanzando estos calibres instrumentados? Parámetros sobre, Tus parámetros de medición en el ducto. bueno, la parte de medición de espesor, no. Correcto, corrosión, deformación, el posicional. Mira, el que usamos en Panamá quedan tuberías de 30 y 40 pulgadas, de 36 y 40. Bueno, la empresa, nosotros éramos subcontratistas. La empresa usó unos sensores para, para verificar de que las válvulas que instalamos nosotros estuvieran bien hechas y usaron un pin instrumentado de la empresa Tele Wilson que era el requisito, o sea, de que él pasara y que la válvula no pegara ni la soldadura pegara. Y de verdad que ese oleoducto sí mantuvo porque ese oleoducto
a pesar de que es el mismo diámetro, tiene distintos espesores la tubería, depende del sector. Y con todo eso pasó. Ujú. Tenemos ahí una consulta también, otra, para desplazar líquidos en un gasoducto de HDP, ¿qué tipo de mecanismo es el adecuado para limpiar y desplazar los líquidos o residuos sólidos acumulados en zonas bajas? El HDP pues, es una tubería recién que ingresaba al mercado, ¿no? La pregunta es, para gasoductos de plástica. HDP, sí, ¿cuál sería el tipo de limpieza que debemos utilizar? ¿No? Ya que, HDP. Un HDP, realmente se usan los suaves, porque el HDP no se corroe. O sea, el HDP realmente lo que tú quieres es limpiarlo. los de baja densidad, ¿no? Ahí se usan los de baja densidad a menos que tengas algún crudo así, o sea, usa el que tiene cepillito, el que es de media. Bueno, ahí el problema es que después lo vi, es que para poder pasar el cepillo, tienes que haber en construcción, tienes que haber quitado los anillitos ¿cómo se llama? Entonces, cuando tú soldas la HDP queda la berma, como eso, recomiendan que si el ducto va a tener fluido sucio, que se lo quite. Cuando construye, hay una manera de cómo quitarle el interno. Porque si tú pasas un pic de esto, con eso, esos anillitos se van a despegar y te va a hacer un problema. Entonces vas a tener que pasar, si tú lo quieres limpiarlo, el suave y el semi suave, pero estos los pics estos con celda en HDP, tenías que haberle quitado las bermas para poder pasarlo, porque si no, se van a despegar y se van a enredar con el pic. La recomendación sería pasar espuma, ¿no? Sí, espuma y suave. Y de baja densidad, correcto. Ok, Juan Carlos, ha sido un gusto haber tenido esta charla sobre limpieza de tuberías de ductos, ¿no? Agradecemos, gracias y disculpen cualquier cosa. agradecemos Estamos a la orden. Esta charla que nos ha afinado muchos conceptos referente a la limpieza de ductos, ¿no? Agradecemos también a nuestros colegiados que también nos han apoyado siempre en el seguimiento de la creación de este capítulo de petróleo, que es recién un capítulo nuevo, ¿no? Que gracias al esfuerzo el esfuerzo y el trabajo de equipo que tenemos en la directiva, ¿no? Estamos tratando de realizar estas charlas para el bien de nuestros colegiados, ¿no? Agradecemos tu participación. Jimmy, algunas palabras ahí para nuestros amigos. Sí, Guillermo, gracias. Sí, solamente para agradecer, bueno, a todas las personas que nos han seguido el día de hoy y también agradecer muy especial al ingeniero Carlos Rodríguez por aportar su experiencia en esta importante charla, ¿no? Yo creo que, como lo ha dicho Guillermo, somos un capítulo nuevo y estamos apostando por seguir capacitando a los ingenieros de petróleo. Agradecerle una vez más en nombre del decano del Colegio de Ingenieros de Piura, el ingeniero Manuel Asmat, en nombre de todos los integrantes del Consejo Departamental y la Junta Directiva del capítulo de petróleo. Y a la vez para hacer la invitación a todos los colegas que se encuentran presentes a que participen de dos becas que está poniendo a disposición el Colegio de Ingenieros para diferentes especialidades, referente a lo que es una maestría en Ingeniería, Convención en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento con la Universidad Nacional de Ingeniería. Se ha gestionado a través de un convenio que se tiene con la Universidad Nacional de Ingeniería, y en esta oportunidad ustedes pueden ingresar a la página del Facebook, donde se están otorgando 2 becas para las especialidades de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Petróleo y otras especialidades, Ingeniería Civil también y otras especialidades afines,
que de una u otra manera tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis, les informo a todos los colegas para que puedan visitar la página de Facebook del Colegio de Ingenieros, ahí se encuentran los requisitos específicamente, y finalmente agradecerles por su participación y reiterar el agradecimiento a usted, ingeniero Juan Carlos Rodríguez, por esta brillante exposición el día de Muchas hoy. gracias. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Igual. Gracias, Juan Carlos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.